Gracias. Este es un altar que hace, bueno, de la famosa película Coco, pero este es un altar que nos recuerda a todos eh, la importancia del Día de los Muertos en la cultura mexicana, que la hizo ampliamente conocida la película Coco, pero esto no es de ayer. Para muchas personas, la tradición de Día de los Muertos o Día de Muertos es ampliamente conocida en México y forma parte de su identidad. Maestro Juárez, Benjamín Juárez Echenique, yo les agradezco muchísimo su presencia hoy y le digo maestro de todo respeto porque sé que usted tiene una trayectoria maravillosa, tanto dentro del mundo de la música y de las artes, y bueno, tengo entendido que fue asesor de la película Coco. Y Brenda también, Brenda Valdés, que es una mexicana que creció, su familia es de una zona muy bonita, Puebla, Huaquechula, Puebla. Bueno, bienvenidos a Amigos Entrañables. Y bueno, yo soy un latino colombiano que tengo el honor y tuve el honor de vivir en México y conozco de primera mano esta linda tradición porque es honrar a nuestros antepasados de otra manera. Maestro Juárez, ¿qué nos puede contar un poco? Porque hay mucha gente en Latinoamérica, a veces se confunde que el Día de Muertos es como si fueran Halloween. Y yo creo que es algo bien diferente con una identidad propia, maestro. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y muchos saludos a todo tu público. Qué gusto estar con ustedes desde Boston. Sí, realmente Halloween es una tradición que viene de Irlanda y Escocia, que es alrededor de contar cuentos de espantos, eh, la calabaza rellena de lumbre viene también de una leyenda de que un tipo muy listo, un pícaro, engañó al diablo y le dijo que se convirtiera en una moneda para que pudiera dárselo a la gente del pueblo y se pelearan entre ellos. Y bueno, el diablo después lo engatusó y como tenía él, lo que le gustaba comer eran rábanos, bueno, o un tubérculo, Ajá. eh, le, no se lo pudo llevar al infierno, no pudo llegar al cielo, pero en el rábano que tenía le hizo unos hoyos y le dio un carbón que nunca se apagaba. Y entonces él tuvo que andar ahí dando vueltas por todo el mundo con ese tubérculo relleno de fuego que no se apaga, que después se volvió la calabaza que tenemos. En cambio, el Día de Muertos es una tradición que es una muestra perfecta del sincretismo, es decir, de cómo la religión cristiana fue tomada y modificada por los distintos pueblos de México y de toda nuestra América, cambiando las cosas. Por ejemplo, ahí también en Puebla está uno de los volcanes más grandes de el Valle de México, el Popocatépetl, que además fue un lugar donde pasó Cortés y que de repente nos juega algunas bromas con unas fumarolas que hacen que los aviones se desvíen, como me pasó a mí la semana pasada, Oh. pero que pues los originarios de esas tierras iban a llevarle sus regalos el día de su fiesta y los misioneros le decían, no, 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 ¿qué van a hacer? No, pues le vamos a llevar nosotros ofrendas a, a nuestra Guerrero deidad. Popo. Al Guerrero Popo, porque además hay detrás de esas, recuerdo, tuve el placer de vivir en Ciudad de México y todavía recuerdo y añoro esas Claro, montañas bellas, claro. el Popo y su enamorada Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl. Y bueno, como ese día en el antiguo calendario litúrgico era el día de San Gregorio Magno, pues les decían a los franciscanos, no, vamos a llevarle la ofrenda a San Gregorio, a Don Goyo. Y entonces a una hora, pues le rezan a Dios para que haya lluvia, pero le llevan sus
regalos y ofrendas a Don Goyo porque no puede, él sí garantiza que va a haber lluvia. Y obviamente dentro de ese sincretismo ya hay de repente cruces en el lugar donde se dejan las ofrendas y es difícil saber dónde empieza y dónde acaba una tradición religiosa y dónde empieza la otra. Qué Dentro de... interesante, pero me imagino que también, permítame maestro, me imagino que también es porque en toda cultura, porque parece obviamente, en primera instancia podríamos, pues, los cristianos también tenemos el Día de Todos los Santos. Yo soy colombiano y Claro, se celebra el Día de los Santos, pero yo pienso que es más bien toda cultura en algún momento le rinde tributo a sus muertos y a sus antepasados. claro, es la base de la idea de China del respeto a los antepasados, perdón. Ujú. Sí, yo pienso Y que lo- toda cultura que se respete, pues recuerda a sus antepasados y los honra. y no sabemos de dónde venimos, no sabemos ni dónde estamos, ni a dónde vamos. Sí. Pero el cristianismo cometió la idea de separar el cuerpo del alma. Mm, El cuerpo se vuelve cenizas, ya termina, y el alma se va, si a uno le fue bien, al penthouse, y si le va mal, pues al sótano. sótano a quemarse, al fuego eterno. Y para muchas culturas no existía esta diferencia de cuerpo y alma. Para los mesopotamios, aún los griegos, los egipcios y desde luego para los mexicas y antes que ellos para los pueblos olmecas y los pueblos de Teotihuacán, el cuerpo y el alma eran una sola cosa. Ujú. Entonces, uno le ponía en las tumbas los objetos que necesitaban para ese viaje. Y Perfecto. dentro de la tradición prehispánica, las almas de nuestros antepasados venían a visitarnos un día al año, que es precisamente el Día de los Muertos. Primero de noviembre, Obviamente, ¿no? sí, Es primero. exacto. Obviamente, en el mundo cristiano esto no es concebible porque los muertos, pues, si están enfrente de Dios, están muy contentos y no Sí, quieren venir a visitarnos. Y aunque quisieran, o no si no hay están en retorno. presencia de Dios, no los dejan salir. Ya. O están muy contentos encerrados en el club del penthouse, o están muy torturados en el En sótano el del sótano, en ese fuego infierno que eterno. nos venden, que nos dicen. Pero ¿sabe lo que yo recuerdo, maestro? Recuerdo, lo más bonito es que, bueno, en la parte religiosa y cristiana, a mí me parece que hay un ambiente lúgubre, oscuro, triste. Pero, por ejemplo, y aquí paso a preguntarle a Brenda. Brenda, ¿tú naciste en México o tu familia nació en México? Si me puedes... Mi familia es 100% mexicana. Ok. ¿Y Ujú. recuerdas qué recuerdos bonitos tienes de esa tradición? Porque es que es una aproximación a la muerte y a honrar nuestros antepasados, pero sin esa tristeza, sin el llanto. Es más, es alegre, es colorida. Ok, ¿qué recuerdos tienes de eso y qué nos puedes contar tú de Y tus perdón, tradiciones? y Huaquechula, la tierra de su familia, es uno de mis lugares favoritos para Para ver esta. pasar el Día de Muertos. Por supuesto, no Sí, dejen de ir, de veras. Puebla, sí, Puebla. Qué lindo es Puebla. sí. Qué chula es Puebla. Qué chulo. Básicamente, Huaquechula está considerado como uno de los lugares mejor catalogados para celebrar el Día de Muertos en México. Ujú. Entonces, desde muy pequeña, esta tradición para mí fue sumamente arraigada porque cada año era montar los altares monumentales que suelen crear las familias que recientemente han perdido una persona. Yo me Ujú. acuerdo que desde muy pequeña siempre, cada año mi familia era visitar a la vecina porque había fallecido alguien de su familia, habría que ir a dejar una cera, había que ir a honrar a esa persona que había recientemente fallecido. Para mí la verdad es que siempre fue muy normal crecer con una, ¿cómo decirlo? Con un valor, o sea, darle ese valor tan grande a lo que era el Día de Muertos. Ujú. Sin embargo, a experiencia propia y hablando desde el corazón, Sí, yo gracias. creo que para mí todo eso tomó sentido cuando recientemente falleció mi papá Oh. y la verdad es que
fallece mi papá y es esto, ¿no? Uno se encuentra en el duelo, Sí, uno comienza con un duelo muy, muy complicado, el pero querer ¿qué pasa? volver a ver esa persona. Y te Exacto, entiendo, Brenda, porque yo perdí papá a los 10 años, mamá a los 20, mi hermana y yo, y entiendo, porque uno, el encuentro con la muerte ya le cambia a uno la perspectiva, ya uno nunca vuelve a ser el mismo, y no en el sentido negativo necesariamente, sino que ya le hace uno mirar la vida de otra manera. sí, y la verdad es que para mí celebrar el primer Día de Muertos después de que mi papá falleció fue una cura para el alma. O sea, realmente eso es algo que me dio tanto consuelo en mi duelo porque realmente vi mi duelo con otra perspectiva, la perspectiva de honrar la vida de lo que fue mi padre. Entonces ahí fue cuando realmente entendí lo Adquirió que otro era. sentido. Exacto, exacto. O sea, ya no era como verlo algo ajeno, sino como ahora dices, tengo que honrar a esa persona que se fue. Entonces, me encanta, es ahí cuando toda esta tradición dije, esto tiene una razón perfecta de existir. O sea, y Claro. muy, muy bien dicen, ¿no? O sea, la muerte es la más clara señal de que hubo vida. Ay, qué Entonces, bonito, me gustó eso. La muerte es la más clara señal de que hubo vida. Muy bien. sí, o sea, y uno transforma todo esta parte de la muerte y dice, wow, o sea, una persona, un familiar cercano, lo que sea, todo lo que convivió contigo, todo lo que Sí, te dejó de sí. enseñanza, es ahí cuando uno realmente le da el sentido a esta tradición que de verdad a mí me parece magnífica. Yo creo que sería una tradición que yo podría ir por todo el mundo diciendo, es que mi México Sí. le da otro sentido a lo que es la muerte, Y la porque muerte la y la muerte es celebración. celebrar, la muerte es, Celebración. sí, claro. Maestro, usted y yo pertenecemos a otras generaciones. ¿Usted cómo recuerda y cómo celebraba de chico o qué recuerda en familia esta tradición? La riqueza de México Mm, para celebrar el Día de Muertos es realmente increíble. Precisamente yo recomendé mucho a la gente de Coco que fueran a Huaquechula. No pudieron ir, pero sí les platiqué y ahorita le pediré a Brenda que nos platique más de cómo se construyen con tela de raso blanco y cómo no se ve la imagen, sino, en fin, que ok. cuente todo esto y cómo se organiza, porque es realmente como una obra de arte barroca increíble. Pero Eh, toda la República Mexicana celebra su Día de Muerto y muy especial a su manera. sí, pero son distintos. Mi familia es del Estado de México y Mm, ahí son las figuras de dulce, los juguetes, los niños jugábamos con ataúdes chiquitos, mm. con garbanzos, con muñequitos que Las ofrendas, representaban la comida. la comida también es distinta en cada lugar y obviamente la visita a nuestros deudos, a nuestros antepasados en los cementerios y muchas veces a pasar la noche contentos con ellos, comiendo, Contentos, eso es lo que más me bebiendo. gusta, contentos, no es llorando, no es con tristeza, es una celebración de la vida. Y en algunos lugares, en Morelos, por ejemplo, en los cementerios, todas las lápidas, los pequeños altares, son de colores brillantes, de rosa, amarillo, verde, y uno dice, ¿qué es esto? No parece un cementerio, y es que la idea de que los muertos van a ser castigados o van a ir a un lugar oscuro no es necesariamente parte del pensamiento prehispánico. Mm, Pensaban que iban a ir al a un paraíso lugar del mejor. sol o al paraíso de quienes morían de muerte natural, que era un poco más oscuro, o el Ah, paraíso del agua del dios Tlaloc. Así es que era un lugar donde después nos íbamos a reunir y que no representaba ningún castigo, sino simplemente una parte natural del ciclo de la vida para que vengan otros. Otra cosa que me maravilló en Huaquechula, Brenda, es que los altares de los angelitos, es decir, de los niños que murieron sí. de menos de 2 años de edad, los padres estaban realmente muy contentos de Qué que bueno, qué su bueno. bebé ya era un angelito y ya estaba en el cielo. Oh. Pero platícanos de por qué tenemos que llevar las ceras y por qué nos dan chocolate y pan. Exacto. ¿Cómo Y, empieza, por ejemplo, el día? Empieza el 1 de noviembre
¿Y qué se hace en la mañana? ¿Hay comidas? No sé, cuéntanos un poquito, sobre todo a los que no somos mexicanos, porque tanto en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, pues se tiene referencia, pero no se vive, lo tenemos es la celebración del Día de Todos los Santos y es otra tradición. Brenda. Originalmente en Huaquechula la fiesta como tal no comienza el primero, comienza desde días antes, incluso hasta meses antes con todo esto de la preparación, porque montar los altares conlleva tiempo. O sea, los artesanos tienes que contratarlos para que trabajen varias semanas para montar los altares. Pero como tal, la festividad comienza desde el 28 de octubre, en este caso me parece que es hoy 28 de octubre, hoy llegan las personas que murieron accidentadas. Entonces, ok. Las que murieron hay como días. accidentadas. Ok, perfecto. Exacto. Empezando hoy, personas accidentadas. Muy bien. Accidentadas o asesinadas. Hoy se reciben a esas personas en el pueblo. El 29, si no me mal recuerdo, me parece que son las personas que murieron ahogadas, y el 30 se reciben, no estoy segura, creo que son a los niños. El 31, no estoy segura, creo que ahí no tenemos como tal una fecha marcada, pero ya el primero como tal llegan las ánimas en general. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros desde semanas antes ya tenemos ahí la fiesta con el altar montado. Pero no nada más es montar un altar, sino que también cada persona que vaya a visitar al altar debe de llevar una cera. Esta cera significa la luz que va a iluminar el camino del ánima. Entonces, cada visita lleva una cera como en forma de ofrenda hacia la familia, hacia los deudos. Y posteriormente nosotros pues pasamos a visualizar el altar, y la familia en retribución va a ofrecerle de comer a todas las visitas. Por eso también dicen que Huaquechula es de los lugares más caros para tener un difunto. Porque hay que comer mucho, hay que gastar en comida. Exacto. Este tipo de gastos, tan siquiera montar una ofrenda va desde los 15 hasta los 30,000 pesos, porque es tela, material, artesanos, todo lo que se va a colocar. Y encima hay que ver cuántos marranos se van a matar para darle de comer a tanta gente. Entonces, porque realmente no es como, o sea, tú no puedes cerrarte a nada más, invitar a cierta familia. Realmente tu hogar se abre, tú abres tu interior de tu duelo para exponer al mundo todo lo que tú le estás honrando a tu ánima. Entonces, a cualquier visita, o sea, así sea visita de otro estado, visitas de otros países, que normalmente últimamente estamos recibiendo visitas de Estados Unidos, de Europa, sí. Las puertas del hogar están abiertas. Entonces, qué bonito. Ahí se traduce ese dicho con el mexicano, solamente en México, ese de mi casa es tu casa. Exacto, justamente así. Entonces, a mí me encanta mucho esta parte de los altares de Huaquechula, porque todo tiene un significado, aunque no pareciera, todo tiene un significado. Desde la estructura, que es una combinación con algunos, ¿cómo decir?, costumbres de la época prehispánica a las épocas más recientes, así poco a poco se han ido construyendo las estructuras, que normalmente son de 3 pisos. Sí. Las telas son de color blanco, que van a representar, algunos dicen que el cielo, otros dicen que la pureza. Entonces, cada nivel representa algo. El primer nivel, que es el mundo terrenal, sí, va a representar todo lo que le gustó a la persona en vida. Comida, cosas que hayan sido de él, flores, todo. Pero ahí en el primer nivel a mí me encanta algo. Es algo muy simbólico porque no colocamos la foto del difunto así nada más. O sea, la foto del difunto se coloca en la parte de arriba, mostrando con un reflejo de un espejo. Oh. Esto tiene un significado, porque es como si la foto estuviera arriba y el mismo espejo, al momento que tú lo ves enfrente, refleja ya la fotografía del difunto. Muchos dicen que es como darle el simbolismo
de que la persona nos está viendo desde el cielo, o otros me parece que tienen otro significado, que es como la tierra y el cielo que nos separa. Yo recuerdo como extranjero, conociendo México, viajando por la República Mexicana y conociendo, tengo recuerdos. Primero, qué interesante, maestro Juárez, por ejemplo, la luz, la vela, la cera. En Colombia, en diciembre, tenemos un día que llamamos el Día de las Velitas. Estaba reflexionando en Egipto y todo, siempre se pone la luz eterna, ¿no? Exacto. Voy a compartirles una imagen del cempasúchil, que es ampliamente conocido. Claro, para un mexicano, pues saben de lo que estamos hablando, pero para el resto de Latinoamérica, el cempasúchil se escucha, mira qué linda. Además es un color, no sé, la pueden apreciar ahí, ¿la ven? Perfecto. Sí. Es de un color. Por cierto, pues recuerda que nosotros que estamos en Estados Unidos, en Boston, ustedes que están en Boston, yo que estoy en California, pues tiene todos los colores del otoño, pero y es conocida como, es el ícono del Día de Muertos en México, ¿no? El cempasúchil. Exacto. Bueno, también aquí la flor del cempasúchil en Huaquichula tiene un significado muy, muy valioso, porque prácticamente sin cempasúchil no llegan nuestras ánimas. Ok. A las 2 de la tarde, que se tocan las campanas de la iglesia, que es cuando se supone que llegan nuestras ánimas, toda la familia completa sale a la calle a regar cempasúchil en un caminito, dando dirección hacia el panteón más cercano, hacia el panteón donde esté el ánima, y para marcar el camino. Y toda la familia sale con un sahumerio para ir purificando su camino. Entonces, o sea, sin cempasúchil no tenemos Día de Muertos, porque realmente el cempasúchil es esa clave que va a hacer llegar a nuestra ánima de regreso a nosotros. Maestro Juárez, si usted que fue consultado, ahora estoy recordando porque le acabo de mostrar a mis estudiantes, yo soy educador y estoy enseñando español a chicos extranjeros. Ahora que yo recuerdo en la película hay un puente donde pasan que separa la tierra de los muertos a la de los vivos, y el puente, ahora que tú lo hablas, Brenda, pues están los pétalos, ese cempasúchil ok. Es lo que nos conecta. Mira, ahora ya voy conectando y tiene sentido todo eso. Ok. Y la idea es que tiene que ser la familia la que deshoja el cempasúchil para que con el olor de la familia cada alma sepa ir a qué casa va a ir y a qué casa no tiene que meterse. Y hay algunas almas perdidas por ahí que pues también para que no se metan a la casa, ¿qué se hace, Brenda? A ver. Para que no se metan y no se pierdan y se metan al lugar equivocado. Eso sí lo desconozco un poco, pero aquí también en Huaquichula no es nada más esos altares grandes, sino que también en Huaquichula se montan altares a ánimas perdidas, que es en unos tabiquitos así sobre las banquetas, como una casita de tabiques, y se coloca ahí un vaso de agua, una veladora y también sal, y un pan o algo así, porque también se dice que hay muchas ánimas que están perdidas o que ya han sido olvidadas. Okay. Entonces, aún así retornan, y para que al menos tengan algo que comer. Alguien se acuerda de ellos. ¿Se acuerdan de la película de Coco, no? Sí. Bien. Exacto, que no hay que olvidarlos. Entonces, hay muchas ánimas que regresan para que tengan algo que regresar a comer. Comer. Ahí paremos un momentito en comida. ¿Cuáles son las comidas típicas de ese día? No sé, Brenda o el maestro Juárez, ¿qué nos puede decir? Pues yo sé que en cada lugar se vive diferente, pero yo recuerdo las calaveritas, los niños, me encantan las calaveritas de azúcar. ¿Qué más hay? Dime. De comida, sí. Básicamente, normalmente es el mole. En un hogar mexicano, bueno, en Huaquichula es como el mole. Imagínate Puebla, el mole. Pero yo como extranjero, pues yo recuerdo mucho algo que todavía, por lo menos aquí en California, consigo en algunas panaderías, y vamos a hablar de ese pan de calaverita. A ver, ¿no? Ahí lo ven.
¿Qué nos pueden contar de ese pan tan típico de Calaverita? Un pan dulce que además el pan, yo como extranjero llego a México y encuentro la variedad más increíble de pan dulce, dulce, dulce todo el tiempo. Pero ese es típico del Día de los Muertos, ¿no? Exacto. Solamente el Día de Muertos. Platícanos, Brenda. Pues este es un pan de muertos, como ya lo han dicho, muy típico de México. ¿Qué representa? Bueno, pues al menos en Huaquechula se tiene, o creo que también en el resto del país, esas bolitas que están ahí sobre el pan, realmente sí representa un muerto. Ajá. O sea, representa el cuerpo de un muerto. Eso es lo que se conoce. O sea, que está así como boca arriba, ese es el cuerpo del muerto. Entonces, básicamente es algo que nunca puede faltar dentro de nuestra celebración. Es muy típico y hay de todos los colores, de todos los sabores. Últimamente ya se mezclan con otras cosas, pero justamente el pan de muerto no puede faltar en una ofrenda. Contémosle a la gente que no es mexicana, pero yo tuve el honor de estar allá y de vivir allá. ¿Con qué se come este pancito? ¿Con qué se toma? ¿Con qué se consume ese pancito? Con chocolate, con un chocolate calientito o con leche, lo que ustedes quieran, pero o con café, lo que sea. Es un pan tan delicioso que con cualquier cosa sabe rico. Pero Sí, lo tradicional es mojarlo o sopearlo, decimos nosotros, sopearlo. en chocolate. Y comerlo rápido porque si no se deshace. Se deshace Se porque cae. además es un pan muy, muy suave. Me encanta. Muy Sí. suave. Algunas otras comidas, alguna comida, por ejemplo, esto es dulce. Siempre las calaveritas son de dulce, el pan es de dulce. No sé si se coma algún típico de comida de sal. Así también, A depende ver. del lugar. Ajá. Ujú. En Michoacán también, sobre todo en el lago de Pátzcuaro, hay una ceremonia muy bonita en la isla de Janitzio que tiene su cementerio muy tradicional y pues ahí obviamente es el comer otro tipo de dulces, además del pan y sobre todo el pescado, que pues es un pescado blanco muy, muy fino, casi ya extinto lamentablemente, y también se acostumbra a comer el pato, le dicen el pato casado, Oh. que pues ayuda a que la gente pueda pasar toda la noche velando al muerto hasta el día siguiente. Y obviamente también pues uno toma lo que le gustaba al, al difunto, que puede ser tequila, aguardiente, mezcal, Mezcal, qué eh, rico. Claro, además dependiendo. como latinos tenemos que acompañar, además sí, para ayudarle a pasar la noche, un poquito de alcohol no cae nada mal. ¿Qué nos puede hablar de la música? ¿Qué música y qué tipo de música? Porque, vuelvo y le digo, esta no es una celebración lúgubre, no tiene ese recogimiento que implica para nosotros Semana Santa. Maestro, ese es su campo, la música, ¿qué representa y qué se toca, qué música se escucha y se baila? Bueno, también depende mucho de cada región. Puede tocar una banda o puede tocar un grupo local, un grupo de son, que las regiones más fuertes son en Veracruz, el estilo de son jarocho, y ya en la selva de altura el son huasteco. Y los sones, como la bamba que todo el mundo conoce, Sí. eh, tienen esta parte de fiesta, de jolgorio, de fandango, como lo dicen ahí, que también dura varios días, pero también hay sones sagrados Ok. que no se tocan para turistas ni se tocan necesariamente fuera del contexto de honrar a sus muertos o de honrar al santo del pueblo. Así es que, pues también Para, si... para quien no conoce la tradición, por ejemplo, a ver, los latinos somos extremadamente conocidos por ser sentimentales y emotivos, pero recuérdeme, en algún momento, así como cuando hay un velorio y están estas plañideras o gente que llora, aquí no se llora.
O no sé, o recuérdenme ustedes como mexicanos, en algún momento hay dos cosas que me pregunto, si hay en algún momento donde se llore al muerto o otro donde se hagan oraciones, porque que se haga el rosario, no sé, se reza en una tradición así. Normalmente en Huaquichula no se llora, o sea, no es como que vayamos a estar llorando todo el día, pero algo que sí tengo que decir a título muy personal A ver. es válido llorar, eso me queda clarísimo, porque la primera vez que yo recibí a mi papá, y justo cuando eran las 12 del día y salimos, las 2 de la tarde, perdón, y salimos a montar el caminito, las ganas de llorar y el sentimiento no faltan. Okay. Entonces, realmente sí está permitido llorar, pero no es que nos vayamos a pasar todo el día llorando, sino inmediatamente tenemos que cambiar la mentalidad y inmediatamente se cambia la mentalidad y decimos, wow, o sea, venimos aquí a honrar lo que fue la vida de la persona que se fue. Ahora, en cuanto a rezos, me parece que también varía de región a región. Yo soy una mezcla entre costumbres poblanas e hidalguenses, y en Hidalgo sí se reza. Okay. En Hidalgo sí se reza toda la noche del 1 de noviembre. Entonces varía de región a región. Pero al menos en Puebla, de lo que yo estoy hablando de Huaquichula, ahí depende ya de cada familia si quieren hacer un rezo. Y el rezo es básicamente las oraciones que conocemos católicas. O hay, por ejemplo, lo pregunto porque en Colombia, cuando es en diciembre, tenemos una novenita al niño Jesús, que le llamamos también en Colombia el niño Dios, pero hay unos rezos que son muy específicos. ¿Hay algún tipo de rezo que sea específico únicamente para el Día de Muertos o son el tradicional Padre Nuestro, Ave María, o hay algún tipo de oración típico de esa época? No sea un rezo con palabras, pero sí es un rezo con los saumerios. Y Ah, si es okay. eso con las propias ceras que pues están llenando de luz el día que vienen a visitarnos nuestros deudos. Y pues es importante que estamos rezando con los sentidos, con los ojos, con el olfato, con el gusto, con el tacto, porque La música. es importantísima esa parte de deshacer los pétalos del cempasúchil para llevar al camino. Entonces, igual, es todo el cuerpo. Y el llanto es privado, no está ritualizado. No podemos llorar porque tenemos que darle la bienvenida a la gente que viene a honrar a nuestros muertos Que y viene por tenemos un día. que Además es que vienen por un sí. día. Ese día no se puede desperdiciar en llanto, por supuesto. Y a lo mejor a mí me tocó pues que me platicaran historias del muerto y qué edad tenía y dónde había trabajado y qué había hecho. A veces pues me tocó alguien que se había ido a California y la señora estaba honrándolo muy bien, pero me contaba que en California había tenido otra mujer y Claro. otros hijos que no Pero le mire, mandaban dinero, qué pero de todos importantes son esas modos, historias, porque pienso que se están perdiendo esas historias, y lo digo yo como familia, a las nuevas generaciones. Tengo mis sobrinos en Colombia y conozco gente que antes teníamos los abuelitos que le contaban a uno, su tío, el tatarabuelo construyó esta iglesia, hizo tales, esa traducción la encontramos, pero yo encuentro a veces como educador, encuentro que muchos de nuestros chicos del mundo moderno que ya no tienen ese momento con los abuelos, pero esta tradición me parece tan hermosa, no solamente que logran recordar, sino hablar del difunto, hablar del que se fue y de los recuerdos que tenemos. y eso es parte de lo que platicamos con la gente de Pixar, que realmente existen cuatro lugares de momentos en la muerte de los humanos. Uno es cuando muere, otro es cuando lo llevamos al cementerio. El tercero, muy dramático, es cuando lo cubrimos de tierra y lo dejamos ahí. Y el cuarto, la muerte irreversible, es cuando nos olvidamos de alguien. Cuando Ese es vemos una foto y decimos, ay, quién era, era el primo de mi abuelita. No, 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 era el tío de mi tía. Ay, yo no sé ni cómo se llamaba. Entonces, esa es cuando yo les pedía a la gente de Pixar que pues representaran también más diversidad en la en la música, en película. el Claro. color, la película, y que pusieran también a los pobres de México
Dijeron, pero ¿cómo vamos a poner a los pobres? Y Para pues que no se dijeron, olviden. Es no que, los pidan. claro, para que todo el mundo se sienta que forma parte, porque mientras, no, y es un momento que estamos viviendo actual en todas partes. Y tienen razón, en el fondo, cuando no honramos a todo el mundo, hacemos a la gente invisible. Y no saben, es esa proyección. Maestro, usted, hablamos de la película Coco, que fue una película sumamente exitosa, que es una película animada, pero que trae una tradición, pero sobre todo que la difunde. Yo como latino viviendo en Estados Unidos muchos años, aunque no soy mexicano, pienso que puso ese tema y lo llevó a otra proyección a nivel internacional y a nivel americano ni se diga. Para usted, ¿cuál fue la importancia de esa película y usted que fue asesor en esa película tan hermosa? Bueno, dos anécdotas curiosas es que, por un lado, cuando se hizo el estreno en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, todas las autoridades culturales estaban muy nerviosas de haber ¿De cómo iban a abierto ser representados? y cómo iban a recibirlo la prensa, etcétera. Y la prensa pues fue muy elogiosa porque más hablaba de el espíritu de las mujeres emprendedoras y de cómo sacaban adelante a la familia y el idealismo de los niños. Pero un momento en que ellos estaban muy nerviosos es cuando pidieron la autorización en China, porque en China está prohibido hablar de espantos, prohibido Sí, hablar hacer de... eso. Okay. Es totalmente en contra de las leyes del Partido Comunista. Entonces llevaron la película a ver cómo reaccionaban y me dijo la productora cuando me volteé y vi que los sensores chinos estaban llorando y sacando su pañuelo, dije, Lo ya ganó. hicimos, la hicimos, claro. Muy, Brenda, cuéntanos tú de la parte catártica, de la parte de sanación, que es tener estos ritos cuando uno pierde a alguien tan cercano como un padre. La verdad es que para mí es un apapacho al corazón todas estas tradiciones, definitivamente. Um, ¿Cómo decirlo? Todo tiene un significado y eso es lo que me encanta de toda esta tradición, porque a lo mejor y una persona, un extranjero, pues dice, ah, un saumerio o la tela blanca. No, pero realmente todo tiene un simbolismo tan arraigado a la tradición que realmente haces que sanes tu corazón durante el duelo. Yo me acuerdo mucho que durante la preparación del altar de mi papá era no solamente reunir a la familia y recordar y hacer la lista qué le gustaba a mi papá, qué comidas. Y ahí nos sacábamos la lista de todo lo que le gustaba y entre familia era colaborar e ir y repartirnos lo que se iba a guisar, ¿no? sí. Ahora, ¿qué cosas le gustaban a mi papá? ¿Qué le encantaba? No, que pues su gorra, no, que pues su lámpara que siempre la traía ahí, ¿no? Cosas así personales y realmente ir buscando y recordando lo que era esa persona y dices, wow, mi papá ya no está, la persona que yo quiero ya no está, Físicamente, pero, claro. exacto, pero cuando él venga, o es esta como esperanza, yo lo asimilo a veces como cuando eres niño y esperas aquí en México a los Reyes Magos, Sí. esa alegría de que va a venir alguien, o así, para mí, mi primer día de muertos esperando a papá, así fue, porque yo tenía una ilusión, y realmente, o sea, mi primera experiencia fue, wow, o sea, cada año lo voy a esperar. ¿Por qué? Porque sí se siente, y aunque hay familias que han dicho que sí sienten la energía de esa persona, es lo más maravilloso. O sea, muchos mexicanos te van a decir, es que ese día yo sentí algo, o sea, ¿Verdad? sentí una energía, o Y te sentí que a lo entiendo, mejor, y muchos dicen, es que luego ahí espantan el Día de Muertos. ¿no? Hay energías que se liberan. Ok. Y sí es real, o sea, muchas familias creen que sí, la persona viene a visitarnos y eso es lo más increíble. Y es como yo lo decía, después del Día de Muertos, yo creo que mi duelo como persona fue Sí, más llevadero, porque qué ahí fue bonito. cuando me di cuenta que mi padre existió, que mi padre me dejó algo y ahora no me queda más que honrar su vida. Muy importante, Brenda, yo me conecto contigo porque pues como persona no solamente que perdió sus padres jóvenes, sino les comparto a los dos
Este ha sido un año particularmente difícil, este tiempo de pandemia, y en medio de esta pandemia muchos hemos perdido seres queridos. Hoy, precisamente hoy que estamos hablando, teniendo esta plática, estamos hablando del Día de los Muertos, y hoy yo perdí 3 personas queridas en la familia, pero hoy, 28 de octubre, que esto va a salir para hablar un poco del Día de los Muertos, sé que un grupo de mi familia estamos recordando una prima muy querida. Para mí fue una prima, para sus hijas es su mamá, y hoy pues tenemos un chat utilizando la tecnología, y yo me quedo con este mensaje súper lindo, primero de honrar. Por ahí, si hacemos sincretismo, maestro, haciendo sincretismo tanto de las culturas prehispánicas y del cristianismo, pues siempre hay un orgullo de recordar y honrar padre y madre, y recordar antepasados. No somos el producto de alguien que vino antes, y yo pienso que es siempre muy importante la historia, de dónde venimos y para dónde vamos. Y gracias por dejarnos este mensaje y ayudarnos a entender un poco la tradición que hay detrás y el significado. Los quiero a que esta parte que ya estamos cerrando, porque ya hemos hablado un buen rato de la tradición, no les quiero quitar más tiempo, pero les quiero que ustedes que son mexicanos los invite al resto de Latinoamérica a visitar México. ¿Y por qué? Justo para esta época. Brenda ha sido una ejemplar promotora y guía de las tradiciones en Huacachula, y no puedo encontrar un mejor lugar que recomendarles. Si están en la Ciudad de México, pues está Mixquic, pero se ha vuelto muy comercial y muy lleno de gente. Hay otros lugares en el Estado de México, en Oaxaca, que son maravillosos, pero dinos cómo es la llegada a Huacachula para alguien que venga de fuera, y cómo reciben a alguien que venga de Colombia o de China, sí, y que de repente a lo mejor alguien que solamente habla francés. Pues la llegada está a unos 56, 57 kilómetros del volcán Popocatépetl, pero de 1 hora más o menos aproximadamente del centro de la ciudad de Puebla. Entonces, una vez que ustedes llegan a Puebla, van a ver ahí anuncios que digan Huacachula. Unos otros 1 hora, hora 40, ahí van a llegar. Huacachula. Pero yo sobre todo, yo sé que a lo mejor estoy aquí para hablar de Huacachula, pero en general me gustaría hablar de todo México. Sí. Me encanta México, amo sus tradiciones, amo cómo transformamos el dolor en felicidad, y sobre todo es esta tradición. Y sobre todo también dicen por ahí que los mexicanos nos encanta comer tanto que hasta regresamos todavía para seguir comiendo. Y realmente estoy enamorada de México, y me encantaría muchísimo que todo mundo conociera esta tradición tan importante, y que a lo mejor, aunque no sean mexicanos, nunca olvidemos de la importancia de lo que es honrar a los que se nos fueron. Y sobre todo más en estos tiempos de pandemia, como lo comentaba Carlos, hay muchos duelos inconclusos, hay muchas personas que se fueron sin despedir, sí, pero que aprendamos todos los días a valorarlos, y ya sea apegándonos a alguna tradición, pero siempre vamos a encontrar sanación en algo que nos guíe para lograrlo. Gracias, Brenda. Con esas palabras bellas me quedo. Maestro Juárez, mis respetos de nuevo, honor a quien honor merece. Gracias por tantos años dedicado a la música, a las artes y a la difusión de la mexicanidad. Gracias. Feliz noche. Cuídense. Hasta luego. Se va la muerte cantando por entre las nopaleras. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no? Me llevas.